Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Roberto Feregrino y hoy estoy muy contento porque el maestro Mauricio Carrera nos recibió en su casa y vamos a platicar un poquito de libros, de sus proyectos y de su nueva novela que se llama Las Horas Furtivas. Por favor, acompáñenos. Mauricio Carrera, ¿cómo inicias en la escritura? Pues mira, inicio en principio porque mis papás tenían libros en casa y siempre me dieron libros para leer, especialmente cuando yo empecé a entrar en la adolescencia. Entonces a los 16 años me dio por escribir y esto fue debido a una búsqueda, digamos, existencial. Ya lo he contado en varias ocasiones, pero me di cuenta de algo fundamental en mi vida y que me ha acompañado a lo largo de ella, la noción de mi propia mortalidad. Esto ocurrió cuando yo iba camino a la Preparatoria Nacional número 1, que todavía en aquel entonces estaba en ese edificio rojo, como le llamaba Antonio Caso, a la Escuela Nacional Preparatoria ahí en San Ildefonso. Iba yo camino allá en un camión de la línea Juárez-Loreto, que se hizo famosa también por este enorme poema de Efraín Huerta, que dice: la del piernón loco me rebasó por la izquierda, y hace alusión precisamente a esta línea de autobuses Juárez-Loreto. Iba yo camino a estudiar a la preparatoria cuando de repente tuve una especie de epifanía. Esta epifanía fue: las personas que estoy viendo en la plancha del Zócalo un día se van a morir y parece que ni cuenta se dan. Pero la siguiente epifanía fue: yo también me voy a morir algún día y estoy haciendo como si nada. Por ahí recuerdo las palabras del Buda, que dice que el gran problema del ser humano es que vive pensando que es eterno, y no es así. Entonces la decisión que tomé en ese momento fue la de buscar una forma de expresión que en principio pudiera expresar esa noción de mortalidad, esa angustia ante la posibilidad de la muerte. Pensé en la música, pensé en la pintura, pero finalmente pues los libros estaban ahí en la casa, me gustaba leer, mi papá me recomendaba libros, mi mamá también, y pues se dio de una manera natural que empezara también a escribir. Mis primeros cuentos, precisamente, que escribí en esos tiernos 16 años, tienen que ver con la muerte. Son cuentos que terminan siempre de una manera trágica, muriéndose sus personajes, no como un recurso que en muchas ocasiones utilizan varios escritores, matar a los personajes, sino como una noción de vida y muerte que yo tenía en ese entonces muy pero muy fuerte. Empecé a escribir mucho, varios cuentos empezaron a ser publicados a esa edad. Tuve la fortuna de conocer a un enorme profesor, a un enorme maestro en toda la extensión de la palabra, que era Arturo Sotomayor. Arturo Sotomayor era en ese entonces secretario técnico de la Escuela Nacional Preparatoria, pero también un enorme impulsor de jóvenes de la educación preparatoriana, y vio en mí a ese muchachito inquieto que quería escribir. Le presenté algunas cosas, las aceptó y me publicó en un suplemento que estaban haciendo en ese momento, que era parte del periódico Los Universitarios, que dirigía Margarita García Flores, en extensión académica de la extensión universitaria de la UNAM, y tenían un suplemento aparte que era Los Preparatorianos. Y entonces empecé a escribir yo ahí mis primeras narraciones. También en esos mismos 16 años mandé mis cuentos a concursos, gané algunos. Y bueno, todo parecía indicar que a los 16 años sería el inicio de una carrera literaria meteórica, pero empecé a tener dudas también con respecto a una especie de facilidad que yo tenía para escribir, pero también en torno a los temas que yo estaba tratando, que tenían que ver con la muerte. Entonces hubo una crisis en mí, una crisis creativa que duró varios años, hasta que de nueva cuenta comencé a escribir.
y ya con otra noción, es decir, la muerte me persigue, ahí está, es algo que nos va a pasar, pero lo que trato yo siempre de hacer en lo que escribo es poner ahí lo que es la vida, dejar una constancia, una huella de mi paso por la vida. Un paso por la vida hacia los demás, pero en específico hacia mi hijo. Mi hijo desde muchos años vivimos distanciados, no en términos emocionales o sentimentales, porque nos queremos mucho, pero sí en términos de distancia. Vive muy lejos, desde muy pequeño, entonces para mí también la literatura funciona como una especie de dejar huella de quién he sido, de lo que soy, a través de mis palabras, pero como una especie de testimonio que mi hijo ha leído también mis novelas y que va a seguir leyendo como, pues es un decir, ese es mi padre que dejó esa cosmovisión. Yo siempre digo que no hay que permitir que se vincule nuestra propia biografía personal con los libros. Es decir, yo estoy ahí en mis novelas, pero mis personajes no soy yo de manera completa. Lo que sí está es una cosmovisión de quién es uno, de lo que piensa en torno al amor, a la vida, a la pareja, a la muerte, a los hijos, a todo lo que puede contener esa noción de la condición humana. Es estar echado en el mundo y todo lo que conlleva en términos de la angustia por la muerte, pero también de preocupaciones, alegrías, tristezas, sonrisas, que trae consigo esta curiosa sensación de estar vivo. Bueno, Mauricio, también has escrito mucho y eres, sin temor a equivocarme, el escritor más premiado de México. ¿Tienes alguna fórmula o sencillamente naciste con buena estrella? ¿Y cómo es el proceso creativo de Mauricio Carrera, el escritor? Y en relación a los premios, pues yo diría que lo importante ahí es como comprar billete de lotería, es decir, si uno se quiere sacar la lotería hay que comprar el billete y en el caso de los concursos, participar en los concursos que uno pueda y siempre con la esperanza de poder ganar. Sí, soy uno de los escritores, pues quizá el más premiado de la generación, y no solamente de mi generación, sino de la anterior y ahora de esta que nos sigue, pero pues si les contara también todos los concursos que no he ganado, es impresionante. Entonces, en realidad, pues mira, yo diría ahí que tiene que ver con este dicho futbolero que es portero sin suerte no es portero. Y a ratos, pues a mí se me da eso, la de poder ganar concursos, aunque debo decir que ya tiene rato que esa racha se ha interrumpido, así que ya me empiezo a preocupar qué ha pasado con mi suerte, pero lo importante es participar, estar ahí, concursar, tener fe en los concursos. Yo creo que los concursos no hay que tenerles fe cuando son demasiado importantes, es decir, cuando es un premio a nivel internacional convocado sobre todo por una de las grandes editoriales a nivel internacional. En esto estoy hablando de los premios Alfaguara, Planeta, donde siento que como hay mucho dinero en juego, los intereses comerciales de las propias editoriales hacen que pues ya haya como que ganadores de antemano y no importa si uno participa con su mejor novela o con una novela que puede cambiar el rumbo de la literatura, no nos van a tomar en cuenta y van a tomar en cuenta en principio a los autores de casa y luego a estos autores que representan pues una ganancia para ellos, ¿no? Es una inversión muy fuerte la que hacen en términos del adelanto por regalías, entonces tienen que pensar en cómo recuperar ese dinero. Entonces yo desconfío de los concursos, de estos grandes concursos, pero digamos los concursos a nivel nacional, a nivel pues más o menos internacional, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, creo que no hay ningún problema, creo que uno debe tener fe. Yo he sido jurado en muchos concursos también y para mí siempre ha sido la regla, premiar la calidad, premiar la mejor obra, porque no está bien que uno pueda premiar al amiguismo o a la mafia o al grupo al que pertenece. Me parece que eso sí echa a perder el sentido de los concursos. Entonces siempre mi ética de participar es, participo de buena fe, los concursos se mandan con seudónimo, entonces pues nadie sabe quién soy yo, y cuando yo soy jurado también a ratos sí puedo yo identificar algunas obras de escritores o escritoras que yo conozco, un poco por el estilo, porque de repente en alguna
reunión se les ocurrió decir de qué estaban escribiendo tal o cual obra. Y la verdad, aunque me he ganado, por lo menos en un caso, ciertas enemistades, he preferido premiar al libro de mejor calidad. Si ese libro de mejor calidad tiene que ver con estos conocidos, sin que yo lo sepa en realidad o no, me puedo equivocar, es ese libro que se va a premiar. Pero si no es ese libro el mejor, vamos a premiar al mejor. Entonces yo confío en los concursos y en ese sentido, pues mira, creo que mi obra ha ido avalando precisamente esos premios, entre los que se cuentan sí algunos importantes en México, algunos premios Bellas Artes de novela, el José Rubén Romero, el de cuentos San Luis Potosí, que ahora creo que lleva el nombre de Amparo Dávila, también el premio Bellas Artes Malcolm Lowry, el premio Bellas Artes de Testimonio, que ahora es Carlos Montemayor, entre muchos otros. Siempre lo he hecho, insisto, de buena fe, confiando, pero también es cierto que no hay fórmulas porque el último concurso del que fui jurado se presentaron cerca de 500 novelas. Entonces, elegir una obra entre 500 trabajos es muy complicado. Hay que decir que de esos 500 trabajos quizá 20 valen la pena y los demás no tanto. Yo diría que en esos concursos participan muchas personas que saben redactar más que saber bien narrar los asuntos literarios. Entonces son obras que están bien redactadas, pero que carecen de algunos elementos dramáticos, narrativos, que me son importantes y también a los otros miembros de los jurados. Es muy difícil también ver entre esas 20 obras que quedan de 500 a quién elegir, a quién se elige, al que tiene este tema que me encanta o al que tiene una novedad narrativa en su forma de escribir, o al que, a pesar de que caiga en la moda, digamos, de escribir sobre narcoliteratura, es una buena obra, o uno dice ya hay mucha narcoliteratura, entonces mejor hay que premiar otro. Siempre he dicho que el final es como elegir un postre. ¿Qué antojo de postre tienes al final? ¿Quieres unos chongos zamoranos? ¿Quieres un arroz con leche? ¿Quieres un flan napolitano? Y entonces, pues a lo mejor de tu antojo va a depender qué obra se elija entre las 3, 4 mejores que están por ahí. Es una decisión complicada porque finalmente son decisiones, ¿cómo llamarlas?, de vida. Yo creo que fui muy superficial al compararlo con un postre, lo reconozco, porque son decisiones de vida. A ratos los premios dependen de muchas cosas a la hora de otorgarlos. Un premio puede significar la trayectoria de alguien que vaya mejorando, que sea conocida, o al contrario puede significar también la frustración, puede significar el decir no sirvo para esto, cuando estuvo a punto de poder avanzar hacia la siguiente ronda, etc. Entonces sí, son situaciones de vida. Yo creo que escribir no es nada más hilar palabra tras palabra en una historia que sea congruente y que sea de interés, sino que también hay un proyecto de vida en cada uno de nosotros. Entonces, para mí ser jurado representa una enorme responsabilidad y lo mismo, pues puedo interesarme en alguien que sea como pues una promesa, como alguien que esté ahí tratando de decir algo nuevo, o alguien que tenga una escritura quizá más tradicional, pero que sea congruente, que sea sólido en lo que está escribiendo. Siempre premiar lo mejor. Entonces, bueno, pues si en estos últimos años no he resultado ganador de ningún concurso, pues es porque pues quizá mi obra no es lo mejor y siempre habrá alguien mejor que uno. Y la otra, bueno, pues entre 500 novelas, entre 500 libros de poesía, entre 500 libros de cuentos que se presentan, siempre es también muy complicado el resultar ganador. Por eso siempre yo creo que hay que aplaudir a quien resulta ganador tras 500 otras obras que participaron. E insisto, a mí nunca me ha tocado presenciar, quizás solamente en una ocasión, un caso así como de mano negra, y en esa ocasión yo sentí que me chamaquearon en un concurso que no voy a decir el nombre, y yo había elegido una obra que me parecía buenísima, y en cambio 2 jurados que pues ni conozco como escritores, nunca he leído absolutamente nada de ellos, eligieron una obra de manera unánime
que la verdad está muy mal escrita, con faltas de ortografía, etcétera, pero la eligieron y bueno, pues como las decisiones se toman por mayoría, pues esa obra ganó. Por supuesto yo me abstuve de votar, no fue una decisión unánime, pero es el único caso en, no sé, en 40 participaciones mías como jurado, que sí he sentido que a lo mejor alguien trató de elegir algún conocido entre los que participaban. Entonces yo creo que hay que tener fe en los concursos, hay que tener fe en uno mismo. Si uno no gana, es lo mismo que recibir rechazos de las editoriales. No significa que uno sea malo, sino en el caso de las editoriales significa que uno no está dentro de esa moda literaria que quieren las editoriales, o dentro de esa noción de querer vender miles de ejemplares de un tirón, etcétera. No, significa que a lo mejor uno está fuera de esos cánones, pero que no hay que darse por vencido. Esa es la noción que yo tengo. Y bueno, pues sí, añadiría tal vez que yo tengo la fortuna, sí, de ganar concursos, y hay otros que tienen la fortuna de pertenecer a un determinado grupo o mafia literaria que los impulsa, o que tienen la fortuna de contar con un padre o con un padrino que también los ha impulsado. Esa no ha sido mi suerte, pero bueno, mi suerte se orienta precisamente por ser el que más concursos ha ganado. Mi proceso creativo, fíjate que es una pregunta bien interesante. A mí me interesa muchísimo esta noción de los procesos creativos y no sé si se puedan explicar, porque ocurren de una manera a ratos milagrosa, a ratos asombrosa, a ratos uno no sabe cómo, pero ocurren. Por poner un ejemplo, yo tengo en la mente muchas novelas que he querido escribir. Por ejemplo, quiero escribir una novela sobre fútbol americano. Para mí es fundamental el fútbol americano. Yo jugué desde ligas infantiles hasta liga mayor. Todavía jugué un partido, una temporada completa hace 5 años. Y me encanta el fútbol americano. De hecho, estoy esperando ahora la temporada de la NFL para poder sentarme a gusto y disfrutar verdaderamente de la vida. Me encanta el fútbol americano. Quisiera hacer una novela de fútbol americano y la llevo en la mente desde tiempo atrás, pero no sale. Hay algo ahí que me detiene, quizás es algo demasiado cercano, y sé que algún día saldrá. ¿Cómo? No lo sé. Tendría que ser a través, por ejemplo, de procesos creativos que tienen que ver con, déjame decirte, algunos cuentos han salido de lecturas que hago. Las horas furtivas, precisamente, nació de la lectura de un libro de Amos Oz, que me pareció también muy significativa la manera como él manejaba los tiempos, los personajes, y se me ocurrió hacer algo por el estilo. Si tú ves el resultado, mi novela no tiene nada que ver con la novela de Amos Oz. Son dos resultados por completo distintos. Es decir, no lo copio, no lo pirateo, no hay nada por el estilo. Pero eso detonó mi proceso creativo para crear una novela fragmentaria como lo es Las horas furtivas, igual que es de alguna forma fragmentaria esa novela de Amos Oz. Procesos creativos, a ratos una frase que uno escucha, una forma de poder observar algún cuadro, alguna película. Hace poco veía una película de Claude Lelouch que me encantó, el famoso director de Un hombre y una mujer, que ahora hizo una película muy interesante que se llama Un et une, uno y una, que es también una historia de amor ambientada en la India, con personajes muy interesantes, pero su manera narrativa y su manera de abordar el amor, que creo que también es uno de mis temas, me gustó mucho. Entonces, al ver esa película, me dieron ganas de escribir. ¿Qué va a pasar? ¿Lo lograré? No lo sé, porque tiene que ver con estos procesos creativos. Pero ahí están, son esos gérmenes. No hay fórmulas. Mira, yo doy talleres literarios y trato de impulsar la noción de que la página en blanco no hay que tenerle miedo. Es decir, este síndrome de la página en blanco, el bloqueo del escritor, no existe. Hay muchas maneras de poder escribir. Una de ellas es sentarse a escribir y hacer que las malditas palabras salgan adelante. Y puede haber muchos ejercicios que nos den esa noción de cómo escribir, qué escribir. Pero cada uno tiene sus propios procesos.
Y eso es lo más interesante que hay. Yo creo que la creación, el escribir consiste en créase algo o créese algo donde no hay. ¿Sí? Por eso Borges decía que los escritores somos como pequeños dioses malogrados. Nosotros creamos mundos, creamos personajes. El Quijote de la Mancha, que ahora está en estatuas, en películas, en nuestra mente, no existiría de no haber sido por la mente también de Cervantes, o Macondo, o Mauricio Babilonia tampoco, o Madame Bovary, nada. Creamos mundos, creamos personajes, y al mismo tiempo que creamos mundos y personajes, también creamos formas de entender la vida que pueden servir o no a los demás. Entonces, sí, el tema de los procesos creativos es súper interesante, pero no hay una fórmula, ocurre donde menos uno lo espere, pero eso sí, hay que ponerse a escribir para que el proceso creativo se dé. Mauricio, hace un momento hablabas de algo que me llamó mucho la atención, las mafias literarias. ¿Qué son las mafias literarias o por quién están constituidas las mafias literarias en México en particular? Mira, pues yo diría que hay muchos grupos que no se llamarían mafias. El término mafia es un término muy interesante que empieza a utilizar Luis Guillermo Piazza en los años 70 y refiriéndose a una mafia en particular, la mafia que se creó alrededor de Fernando Benítez y sus suplementos culturales, mafias donde estaba el propio Luis Guillermo Piazza, donde estaba Carlos Fuentes, donde estaba Monsiváis, donde estaba el grupo de intelectuales que eran los grandes intelectuales de la época. Era un grupo que pues se impulsaba también a sí mismo a través de los suplementos, un grupo de enorme calidad, hay que decirlo, o sea, también las mafias hay calidad en sus integrantes. De hecho, el propio Luis Guillermo Piazza decía que pues ahí podía participar quien quisiera siempre y cuando tuviera la calidad suficiente. Luis Guillermo Piazza hizo un libro al respecto de la mafia literaria, que es una especie de recuento precisamente de este grupo en distintas actividades. Entre ellos se siguen a José Luis Cuevas y la Zona Rosa, los cócteles que hacen, las relaciones públicas que se van haciendo entre ellos. Entonces hay grupos ahora, por supuesto, hay grupos, está el grupo anteriormente el grupo Vuelta, ahora el grupo Letras Libres, el grupo Nexos, que digamos que eran los dos grandes grupos que a mí me han tocado. Yo, pues mira, conozco a muchos de sus integrantes, nunca me ha interesado verdaderamente pertenecer a ninguno de ellos. Yo soy un poco como de la filosofía de Groucho Marx, que decía, si un grupo me acepta, pues prefiero irme a otro lado, no quiero formar parte de un club. Y mira, en los grupos hay que tener cuidado porque en efecto hay escritores y escritoras de calidad, sí, no me queda ninguna duda, pero también es cierto que hay otros que no lo son tanto y que sin embargo son impulsados por estos grupos a la hora pues, de publicar o de hacer reseñas o en un momento dado a la hora de conceder becas, por ejemplo, ¿no? Que sí se dio muy al inicio de lo que fue la fundación del FONCA. Sí se dio, sí creo que era muy obvio que sí se dio. Eso ha ido cambiando, creo que el FONCA es una institución por completo respetable y donde tienen cabida escritores que pues sí están ahí con disciplina y talento buscando ese apoyo económico que es muy importante para nosotros. Yo diría que en ese sentido tendríamos que pensar siempre en la figura que nos dio Octavio Paz. Él hablaba del ogro filantrópico. ¿Qué es el ogro filantrópico? Es el Estado protector de los escritores, de los pintores, de los músicos. Es cierto que nosotros tenemos un talento y que somos creativos y que tenemos que idear nuestras maneras de ganarnos la vida, pero también es cierto que la cultura es un acto que tiene que promover el Estado. Yo no puedo entender una Secretaría de Cultura que no tenga bajo su manto protector a los creadores. No puede ser posible porque entonces no tiene ningún sentido tener una Secretaría de Cultura. Con esto no estoy diciendo que nos regalen dinero, con eso estoy diciendo que hay que fomentar las artes,
la literatura de muy diversas maneras y entre ellas también a través de los apoyos a manera de becas, por ejemplo, a los escritores, a los creadores en general. Entonces, bueno, el rato se ha dado esta noción de apoyos a diversos grupos. Y mira, está bien, yo creo que finalmente es parte de la condición humana agruparse para defenderse mejor, para promoverse. Finalmente, a ratos la literatura también obedece a relaciones públicas, obedece a factores extraliterarios, y eso es lo que hace que ciertos escritores que no sean tan buenos, que son los hijos de o son los protegidos de, tengan acceso a una mayor importancia en el mundo de la literatura que su propia obra no les ofrece. A propósito de estos grupos literarios y de las mafias literarias, déjame contarte una anécdota. Yo tenía un programa de radio en Radio Universidad donde entrevisté a miles y miles de creadores, tanto nacionales como extranjeros. Y uno de ellos fue Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, concerté una cita con él, llegué a su casa en la Colonia de los Portales, en la calle de San Simón, a entrevistarlo, y justo cuando voy llegando, Carlos Monsiváis iba saliendo de su casa. Y tal como era costumbre en Carlos Monsiváis, le digo, don Carlos, vengo a entrevistarlo. No, yo voy al cine, me dijo. Pero ¿cómo? Yo quedé de pasar aquí con una entrevista. Pues sí, será lo que sea, pero yo voy al cine. ¿Quieres? Acompáñame. Fuimos al cine, vimos una película que se llama Operación Yakuza, una película de mafiosos, a propósito, mafiosos, pero de a de veras en Japón, de esos que cortan los dedos de los traidores. Y quedamos después de la película de que yo lo fuera a entrevistar en otra oportunidad. Bueno, pues llegué otro día y ahora sí, no tenía que ir al cine, no tenía que ir absolutamente a ningún lado e iniciamos la entrevista. Yo no acostumbro llevar cuestionarios, para mí me interesa mucho el ser como espontáneo en algunas conversaciones, pero era Carlos Monsiváis, a mí me daba miedo Carlos Monsiváis, su inteligencia, su ironía, su sentido del humor, y dije, tengo que llevar un cuestionario. Bueno, pues llevé un cuestionario y me dice, ¿de qué vas a preguntar? Pues de esto. Y me rechazó el cuestionario. No, no me interesa hablar de eso. Y me puso a parir chayotes, literalmente, sudé frío, porque cualquier tema que yo le proponía, él me decía, no, 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 no. Total, propuse yo el tema de las mafias literarias, y ese le encantó. Dice, ok, vamos. Y lo que yo dije al respecto de las mafias literarias es un poco lo que él me dijo en esa entrevista. Fue muy interesante a la hora en que le doy sus libros para que me los autografíe. En uno de ellos, porque supo que me había hecho parir chayotes al negarse continuamente a los temas que yo le proponía, me puso a Mauricio Carrera de Carlos Monsiváis, quien ya sabe que es un hígado, ¿no? Y esa es la anécdota que tengo. Mira, los grupos literarios, las mafias literarias están ahí. Qué bueno para quien les funcione, qué bueno para quien les sirva. En mi caso he tratado siempre de ser un escritor independiente. Tengo muy buenas amistades en muchos lados. Creo que incluso a ratos me invitan a ser jurado precisamente porque no pertenezco a ninguna mafia y tengo por lo menos esa noción ética de no favorecer ni a unos ni a otros, sino favorecer lo que es la calidad literaria. Entonces, pues no, y a ratos me preguntan si me gustaría haber pertenecido a algún grupo y digo, no, prefiero mejor esta independencia y pues tener amistades por lo que valen en cuanto a las amistades y no amistades por lo que valen por las relaciones públicas. Hasta hace algunos meses trabajaste en un programa de radio que se llamaba Los Contertulios. ¿Qué era y por qué llegó a su final, Mauricio? Pues mira, Los Contertulios es uno de los programas con mayor rating, o era uno de los programas con mayor rating en Radio Educación, y era un programa muy interesante que consistía en abordar un tema en particular, llámese cerveza, llámese buques naufragados, llámese sondas espaciales, llámese eclipse, llámese lo que sea, y abordar a lo largo de una hora con un grupo de 4 contertulios estos temas siempre fascinantes. Y eran fascinantes porque mis compañeros contertulios pues son
curiosos, vamos a ponerlo así. A mí no me gusta el término especialistas ni expertos. Uno es experto y especialista en nada, pero uno es curioso por saber las cosas del mundo y ellos también lo son. Entonces siempre aportaban nociones muy interesantes desde, digamos, sus inclinaciones propias de lo que eran las ondas espaciales o de lo que eran las cámaras fotográficas o la Guerra Civil Española o el movimiento del 68, etcétera. Y me encantaba estar ahí. Yo tenía en realidad poco tiempo, siempre desde que yo escuchaba a los contertulios, siempre me gustó la idea de formar parte de este grupo y mira, finalmente sí lo logré y tras año y medio más o menos de yo haber ingresado a esta agrupación eh, muy cordial, muy amistosa, en la que estaba Mario Méndez, que es un decano en este tipo de programas. Él participaba ya en Sábados con Saldaña, en Sopa de Letras que hacía Saldaña en un primer momento y que tenía que ver también con eso, ¿no? Así la sapiencia, la sabiduría de muchos personajes de la cultura para hablar respecto a ciertos temas. También Víctor Quiroga y Jaime Vázquez, con quien tuve, la verdad, así como una muy buena comunicación, como que hablamos el mismo idioma. Y pues yo tenía año y medio de participar cuando hubo un cambio de autoridades, empezaron ahí a ver los programas que estaban siendo hechos, se evaluaron y hubo una evaluación del nuestro y por un trámite burocrático que consiste, y ahí está por escrito, en no haber presentado un guión, cuando el programa pues es más de improvisación, es más de sacar lo que uno sabe con respecto a los temas, pues fue el motivo por el que el programa terminó saliendo. Eso es así en términos oficiales lo que sucedió con los contertulios. Nosotros tratamos de hacer notar que las audiencias en estos momentos tienen derecho a participar en las decisiones de las radiodifusoras, sobre todo si son radiodifusoras públicas, y hubo mucha participación por parte del público radioescucha pidiendo que los contertulios se quedaran. Era un programa muy, muy querido, pero mira, pues finalmente triunfó ese lado burocrático, esa falta de ese guión que no se presentó y terminaron por hacer que los contertulios saliera del aire. Lo lamento porque pues era un programa, insisto, sí, muy gustado, donde yo me sentía como pez en el agua también participando, me encantaba participar, para mí siempre era una alegría llegar ese miércoles en punto de las 8 de la noche para formar parte de los contertulios. De hecho, hubo por ahí la posibilidad de que se diera en otro espacio, pero mira, no se ha dado. Seguimos nosotros teniendo una buena comunicación, una buena amistad, también con la productora, con Pita Cortés. Entonces yo estoy muy contento de haber pertenecido a esa leyenda de la radio, yo diría, que fue Los Contertulios. Y desearía que, pues ojalá, y en algún momento dado, Radio Educación, pues igual volviera a incluirnos en su programación. Ojalá, y eso se dé. Te has dedicado al periodismo, como lo has comentado ahorita. Has escrito cuento, novela, poemas, ensayos. Si tú tuvieras que elegir un solo género para escribir, ¿cuál sería y por qué? Sí, mira, en principio me inclinaría por la narrativa. Es decir, escribir cuento y novela me encanta, me fascina. Yo creo que de ser reconocido por algo, si algún día se me da la gloria literaria, así sea 20 años después de muerto, yo diría que la narrativa, el cuento y la novela. Y es de alguna manera lo que más ganas le he echado. Ya son pues varias novelas, varios libros de cuentos, donde también pues he tratado de buscar nuevas formas también de narrar. Ahora, puestos a elegir entre el cuento y la novela, pues quizá me quedaría con la novela, fíjate, siempre tiendo a eso. Muchos de mis cuentos son cuentos largos, por ejemplo, en Las Hermanas Marx, son cuentos que tienen 40, 50 cuartillas. Alguien diría, y los exquisitos dirían que son noveletas. Yo siempre me alejo de esas distinciones, ¿no? Para mí nada más existe cuento y novela, y lo de noveleta o lo de relato o tantas cosas que a ratos hacen para distinguir una cosa de la otra, para mí no tienen importancia. Uno escribe finalmente
y escribe conforme a lo que la propia historia nos da. ¿Sí? A ratos queda mejor en algo más breve, a la manera de un cuento, o a ratos se da más hacia la novela. Pero siempre tiendo a extenderme, fíjate, así es algo muy curioso que tengo. Entonces yo diría que la novela me gusta más explorar esos ámbitos. Por ahí decían, y yo estoy en contra de eso, de que el cuento tiene que contener una acción y la novela tiene que referirse más a los personajes. Yo creo que tanto el cuento como la novela contienen esos dos elementos. Los grandes cuentistas son los que mantienen precisamente enormes personajes en una cuartilla, en 2 o en 3, en 10 cuartillas, pero nos dan grandes personajes con una mínima o una extensa acción. Y lo mismo sucede con las novelas. En efecto, a lo mejor ahí tenemos mayor profundidad por la extensión de las cuartillas, de poder ahondar más en los personajes. Pero para mí nunca ha sido una distinción. Siempre, incluso en mis cuentos, busco esa profundidad de los personajes, y pues más todavía en la novela. Me gusta trabajar la novela, fíjate. Me gusta también por esta noción de ambición que tiene, de poder aprender una realidad, un mundo en 120, en 200, en 500 páginas. Me encanta eso. Yo no sé, y fíjate, es un tema curioso porque en un mundo donde vivimos de manera vertiginosa, donde las redes sociales nos obligan a los 140 caracteres de Twitter o a escribir rápido, o incluso esta noción de leer rápido, las editoriales también prefieren publicar novelas. Los libros de cuentos casi no los publican las editoriales, y siempre por ahí me ha quedado la duda, ¿por qué? Porque es más fácil leer en el camión un cuento que ir leyendo una novela. Pero me gusta esta cosmovisión que me otorga a mí la novela, la ambición que tiene. Mi novela, que yo digo que es la más importante para mí, que es una novela poco conocida, es La derrota de los días. Y es una novela que abarca muchas esferas, que sucede tanto en México, como sucede en la Guerra del Pacífico, como sucede en Estados Unidos, como sucede también con muchísimos personajes que la pueblan. Y es una novela poco conocida y tiene algo así como 700 páginas. Entonces sí, me gusta esa noción de poder hacer una novela que funcione como ir creciendo con los personajes, para poder contar precisamente eso que yo decía al principio, la condición humana, que nos hace ser humanos, pues nuestros errores, nuestros aciertos, ser escoria y luz, ser luz y sombra, todo eso nos hace humanos. Siempre he dicho que la literatura no sirve para dar mensajes, sino para mostrar eso que somos, y eso que somos a través de la condición humana. En ese sentido, Malraux me encanta precisamente con el título de una de sus novelas, que es esa, La condición humana. Por ahí. Tu novela más reciente, Las horas furtivas, de la que acabas de hacer alusión, se vale de los recursos de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, para hablar del amor, que es un tema, como también lo anticipabas, que es muy recurrente en ti. ¿Podrías platicarnos un poco más sobre este proceso, sobre la novela en general, por favor? Sí, como no, fíjate que desde la anterior novela, La vida endeble, me di cuenta de algo. Siempre para mí, cuando me preguntaban de qué tratan mis novelas, yo decía pues de viajes, de aventuras, de mexicanos en el extranjero, tal y como verdaderamente ocurre en mi obra. Pero a raíz de La vida endeble me di cuenta de algo, que en realidad mi tema son las relaciones de pareja. Y tiene que ver precisamente, como tú bien lo mencionabas, con el amor, pero también con el desamor. Tiene que ver con la unión de la pareja, ese amor loco del que hablaba André Breton, que hace que pues, dos personas se junten, que coincidan en la vida y se amen, pero también tiene que ver con esta visión muy pesimista mía, si se quiere, de que la pareja está siempre destinada al fracaso, que la pareja no puede subsistir. Entonces está muy consciente también el tema del desamor. En Las horas furtivas manejo este tema de la pareja, el amor y la ruptura amorosa a través de un triángulo amoroso. La novela tiene que ver con el tema de la infidelidad.
Es un tema apasionante, pero también que se maneja en lo oscurito, porque no es algo que se diga en voz alta, es decir, nadie quiere decir soy un infiel o me están siendo objeto de infidelidad. Es un tema también que tiene siempre dos aristas, el del placer, cuando uno pues es el infiel y tiene esa noción amorosa, gozosa hacia la otredad, en mi caso femenina, pero también tiene ese otro lado de la moneda que es el del dolor, el de la tristeza que se causa cuando quien es objeto de la infidelidad o de poner los cuernos se entera, y por supuesto hay dolor, hay tristeza, hay toda una serie de manifestaciones sentimentales al respecto. Le titulé Las horas furtivas precisamente porque la noción de infidelidad tiene una inclinación clandestina, pirata, se hace, yo decía, en lo oscurito, no se da a conocer de manera pública, y me interesó mucho, fíjate esto, porque siempre es algo que nuestra sociedad hace de lado, esconde. Michel Foucault hablaba de que la sociedad deberíamos de buscarla, lo que es verdaderamente, en aquello que reprime. Por ejemplo, él escribió acerca de la locura, en Historia de la Locura, también acerca de la sexualidad, en su Historia de la Sexualidad, y también una historia acerca de las prisiones y de la represión que hay en torno a los ladrones en esas instituciones. Entonces, para él, la sexualidad se reprime porque pues, se manifiesta socialmente, ahí está, pero la sociedad nos dice, sí, 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 pero a ver, es pecado, sí, 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 pero debes sentir culpa, sí, 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 pero no puedes tú andar por los cuatro vientos pregonando que eres un infiel. Entonces me interesaba esa noción como de lo clandestino, porque finalmente creo que tiene que ver también con la condición humana. El ser humano puede ser poliamoroso, el ser humano puede también fatigarse de la pareja con la que está. El ser humano nos han hecho creer que el matrimonio es para siempre y no tiene por qué ser así. Entonces en la novela se maneja precisamente esta noción de la infidelidad. Aparecen tres personajes básicos, que es Jacinta Falcao, quien digamos es el objeto del placer infiel, la esposa que se llama Adamari, y un personaje que es un ensayista de nombre Germán Valdés. Hago énfasis en lo de Germán Valdés porque en la novela aparecen otros personajes, miembros de nuestra República de las Letras, nuestra pequeña República de las Letras, yo diría, que tienen todos ellos nombres de cómicos del cine nacional. Por supuesto hay una ironía, hay un guiño ahí hacia nuestros colegas escritores y escritoras. Es un guiño, no es ni siquiera una crítica a lo que sucede en esta República de las Letras, como decía. Pero bueno, este triángulo amoroso, ahí está. Pero Las horas furtivas no es nada más una historia de infidelidad. También es una historia que tiene que ver con nuestro momento actual. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en un México de tumbas, vivimos en un México violento, en un México agresivo, en un México donde se mata de manera impune, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha violencia, y precisamente la novela tiene que ver también con esto. No se trata de un estudio sociológico, no es el tema fundamental de la novela lo que está ahí, pero sí aborda esa noción de qué nos está pasando. Vivimos en un México inseguro, y a lo largo de la novela hay esa inseguridad que tiene que ver con la inseguridad, digamos, matrimonial, la inseguridad amorosa, pero también la inseguridad social, personal, en la que vivimos en México. Y para lograrlo, sí, en efecto, partiendo de ese libro de Amos Oz que mencionaba, hay una fragmentarización de la vida. Esa fragmentarización yo la hago a través de un desarrollo formal de ciertas situaciones que tienen que ver con los personajes, pero también con el uso de citas que provienen de otros escritores, o también con el uso de tweets, de WhatsApps, y también interviene otro factor que es el de la infidelidad en los grandes escritores. El tema de la infidelidad existe siempre, insisto, siempre ha existido, pero
no se habla mucho de él. La personaje que es la infiel en la novela está trabajando una tesis que tiene que ver con la infidelidad en los escritores. Entonces, a lo largo de la novela vemos cómo han sido infieles grandes escritores como Víctor Hugo, como Camus, como Sartre, como Simone de Beauvoir, como Elena Garro, como Neruda, como pues tantos más, Mario Vargas Llosa, etcétera, que aparecen a lo largo de esta novela, como Henry Miller, como Anais Nin. No, no es un tema que carezca, digamos, de bases sólidas para plantear esta noción de la infidelidad. Entonces, para mí, pues es como dar sustento también al libro. La infidelidad existe, la han practicado a lo largo de la historia, pues todo mundo, y en particular, el tema que me interesa, muchos escritores. Entonces, son muchas cosas. Hay un final que creo que es congruente con la realidad que vivimos, pero también volviendo al tema de las relaciones amorosas, también hay una noción de búsqueda de qué es el amor, sobre todo qué es el amor en la actualidad, cuando ha cambiado tanto. Creo que antes teníamos nociones más sólidas, debido precisamente a las presiones sociales de lo que era el amor. Pero ahora esas nociones han cambiado. ¿Por qué? Porque también el rol de la mujer ha ido cambiando. La mujer es cada vez más independiente, cada vez más soberana. La mujer ya tiene medios suficientes como para dejar a un marido con el que no esté satisfecha económicamente o sexualmente. Existen muchos factores que han ido haciendo que esas nociones tradicionales del matrimonio, de la pareja, vayan cambiando. Entonces hay una crisis. Nosotros como hombres también lo sentimos, lo vemos en el surgimiento de estos nuevos feminismos. También hablaríamos de lo que serían las nuevas masculinidades, es decir, nosotros hombres conscientes, desde mucho tiempo atrás, yo siempre he sido así muy consciente de la noción feminista, de cómo tenemos que comportarnos en la actualidad. Es decir, nosotros hemos sido educados de una manera machista, por supuesto, pero al mismo tiempo nos hemos ido deseducando de esa educación machista para poder tener mejores relaciones con la otredad representada por lo femenino. Pero incluso el hecho de irnos deconstruyendo, o las mujeres irse construyendo mejor en ese feminismo, tampoco es garantía de que las relaciones de pareja sean de lo más fáciles. No lo son, al contrario, son complicadas, son difíciles. Por ahí decía Lacan, que es algo que pongo en la novela y que me gusta, él ponía una definición del amor, y él decía que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Casi siempre lo que hacemos a la hora de amar es hacer un constructo de nosotros mismos, nos ponemos nosotros mismos en esa otredad masculina o femenina, dependiéndose del caso, y le atribuimos casi poderes mágicos al amor, cuando en realidad se trata de dos seres con carencias, de dos seres con problemas, de dos seres con miedos, de dos seres con angustias, que de repente tienen la asombrosa coincidencia de coexistir, y se puede dar o no dar el amor, pero si se da, seguimos siendo esos seres incompletos, inseguros, todo pensando que el amor es mágico y que lo puede resolver todo. Lo resuelve, sí, me encanta la noción amorosa, me encanta estar enamorado, pero al mismo tiempo hay que darse cuenta que también no es del todo cierto, y que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Ahorita es una pregunta obligada para el programa, y es sobre el encierro a causa del COVID-19. ¿Qué significó estar encerrado para ti, que estás acostumbrado a celebrar la amistad en cantinas o bares con gente querida, en tu proceso creativo y en tu vida personal? ¿Tú consideras que hay un Mauricio Carrera antes y otro después del COVID-19? Mira, contesto tu última pregunta. No creo que haya un Mauricio Carrera antes y después del COVID-19, igual que no creo que la sociedad y el ser humano en general vaya a cambiar después o antes de lo que era ahora con el COVID. Hay muchas personas que están siendo como, yo diría, teniendo una concepción New Age
de que ahora hay un respeto mayor por la naturaleza y vemos más pajaritos en las calles y el mar de Venecia es más claro y cosas así. Y entonces como que la gente se ilusiona de que pues este proceso va a continuar. Yo creo que no, yo creo que el ser humano en términos generales es una basura, es un lobo que come al lobo, a su hermano, y vamos a continuar en ese proceso una vez que se nos olvide, como se nos olvidó en 1918 o 28, ya no recuerdo la anterior también pandemia de influenza que hubo y que pues ya ni nos acordábamos, ¿no? Han tenido que salir los libros de historia y el ser humano volvió a ser exactamente el mismo depredador, o bueno, vamos a ponerlo así, el mismo depredador y el mismo creador artístico también. Entonces, no creo que las cosas cambien. Yo creo que vamos a seguir exactamente siendo los mismos. Ahora, ya en términos prácticos, pues sí diría también que si algo me ha enseñado el encierro es que no tenemos necesidad de mucho. Sí hay necesidad, como bien lo decías, a mí me encanta el dominó, me gusta la posibilidad de echar un dominó, como es costumbre mía, echando relajo con mis amistades. Dicen que el dominó es un juego de mudos, pero mudo en términos de no decir las fichas que uno tiene, no hacer señas al respecto, pero es un juego muy bonito porque permite la charla entre amistades. Entonces sí, extraño eso, extrañaba comerme una buena torta de cantina, extrañaba así esa noción del abrazo con gente que me es querida, pero también me doy cuenta que es necesario, pero no del todo, así como no es necesario salir a comprar a los grandes almacenes, etcétera. Esta noción de que uno se basta a sí mismo, eh, de manera obligada si tú quieres, pero se basta a sí mismo, me está gustando. Ahora bien, yo diría que como escritor el encierro pues es casi como una extensión de lo que siempre me ha sucedido. Yo paso mucho tiempo encerrado en casa, sí creo en eso de la disciplina para escribir. Son ya pues cerca de 40 libros los que tengo en diversos géneros y eso habla no de otra cosa más que de disciplina, de sentarse, escribir, a que salgan las malditas palabras, como decía. Entonces, creo que ha sido una extensión de eso. Ahora, es cierto que el encierro en mí produjo como una especie de, en ocasiones, sequía literaria, porque el encierro también nos hace decir qué bonito es ponerse a ver Netflix, qué bonito es ponerse a ver la televisión, qué bonito es no pensar absolutamente nada, porque uno no tiene la obligación de salir, uno no tiene la obligación de hacer este juego social con las amistades, y entonces es más bonito ponerse a ver la televisión que escribir. Entonces muchas ocasiones lo hice y sin embargo también dejé de escribir narrativa, pero me puse a escribir mucha poesía. Entonces estoy contento al respecto, siempre he dicho que soy un poeta de closet, o lo era, porque ya estoy saliendo a la luz pública, ya son 3 libros de poemas, el primero fue Indiferente Cosmos, el segundo Elena 7, y recientemente acaba de aparecer otro que se llama Memorial de las Aves. Entonces estoy muy contento y no, déjame decirte, porque para mí la poesía es cosa seria. La poesía sí es un terreno muy movedizo donde uno tiene que poner verdaderamente sinceridad, talento, técnica, ritmo, muchas cosas, sabiduría en la poesía para poder lograrla. Yo estoy muy consciente de algo que decía Bukowski, de que hay más poetas que poesía. Entonces lo creo en verdad. Hay muy mala poesía, hay muy malos poetas, hombres, mujeres, que creen que escribir poesía es hacerlo pues, de manera vertical, nada más, ir hilando ahí palabras de manera vertical. Y no, la poesía es algo mucho más serio, es algo mucho más complicado, es algo que merece más atención. Entonces, escribo poesía, pero con cierta pena, con cierta reserva, de a lo mejor no estar, sí, a la altura de los grandes poetas que yo admiro, de la poesía que a mí me gustaría escribir, ¿no? Claro, esto es complicado. Recuerdo ahora que Salvador Novo
en un poema decía eso precisamente: yo que he escrito grandes poemas, yo que he sido objeto de las críticas benévolas de mis contemporáneos, yo que he sido bien visto por mi poesía, al final dice, al final siento que la poesía no ha salido de mí. Entonces yo creo que esa es la sensación que queda, pero pues es esa lucha constante con el corazón, la palabra y eso que yo llamo la experiencia de la vida. Creo que si me he dedicado últimamente a escribir poesía, aforismos, que me ha dado más por la brevedad, ha sido porque a mis 60 años ya puedo decir que tengo una experiencia del mundo, de la vida, que me lleva, sí, a opinar de diversos temas: el amor, la muerte, el desamor, la infidelidad, la pareja, los hijos, la literatura, etcétera. Ya hay una cierta experiencia del mundo. Ya lo hice ver en un libro de desarrollo personal, vamos a ponerlo así en términos claros, que es La ambición de ser, pero también en mis novelas, en mis cuentos, hay mucho de esa sabiduría que ahora se expresa de manera mucho más concreta, mucho más breve en la poesía, en los versos y también en los aforismos y también en las minificciones que estoy logrando. Entonces, el encierro ha significado eso, quizá una introspección, un meterme más conmigo mismo y sacar eso bueno o malo, mediocre, regular, que hay en mí y ponerlo en palabras. Mauricio, actualmente estás impartiendo el taller 12 cuentos para escribir mejor. ¿Podrías hablarnos un poco más de qué va y si tienes algún otro proyecto en puerta que tenga que ver con el proceso de la escritura? Sí, cómo no. Pero antes déjame decirte algo, déjame decirte que estos cursos tienen que ver por una cuestión de sobrevivencia, que incide en esto que yo le llamo el austericidio que estamos viviendo. Yo sí creo que México es un país que tiene que cambiar, es un México que tiene que dejar de ser corrupto, que tiene que dejar de existir la impunidad tan galopante que vivimos, que debe de dejar de existir ese México violento en el que vivimos. Sí, y creo que es difícil lograrlo, pero al mismo tiempo también hay ocasiones en que no entiendo por qué hay este austericidio que yo llamo, que hace que ciertas formas de vida que existen y que son nobles, que son válidas, que no tienen que ver absolutamente nada con la corrupción, de repente pues dejen de existir y en este caso se deje de apoyar a creadores, exista en la Secretaría de Cultura un 75% de reducción de su presupuesto, que verdaderamente no les permite hacer mucho, al igual que en otras dependencias. Entonces, creo que algo que nosotros debemos aprender en ese sentido es, como siempre, a rascarnos con nuestras propias uñas. Es decir, nunca esperar nada de logro filantrópico. Cuando se da, qué bueno, ahí está, habrá que aprovecharlo. Pero a rascarnos siempre con nuestras propias uñas. Antes, pues yo era invitado a dar talleres, conferencias, pero pues ya no se puede, y lo mismo sucede con muchos de mis compañeros, de mis colegas escritores. Entonces uno tiene que irse adaptando a las nuevas circunstancias, y ahora precisamente debido a la pandemia, donde estamos encerrados, donde no podemos ir a dar estos talleres de manera presencial, pues ha funcionado muy bien el utilizar plataformas digitales para poder impartir lo que es esa experiencia, como yo decía, del mundo, de la vida, de la literatura. Entonces, pues sí, me he vuelto moderno en ese sentido, utilizando la plataforma Zoom, y de esta forma cumpliendo algo que es, me invitaban o me decían, ¿por qué no das un taller en Chiapas? ¿O por qué no das un taller en Ciudad Juárez? ¿O por qué no das un taller en Veracruz? Y no podía ir porque pues finalmente uno depende de las invitaciones oficiales de las instituciones culturales. Pero ahora a través de Zoom, pues sí, existe esa noción, porque puedo tener participantes de Puerto Rico, de San Antonio, de Ciudad Juárez, de Chiapas, de Veracruz, de Acapulco, de todos lados y de manera simultánea. Entonces ha sido un descubrimiento, la verdad, muy, muy interesante. Y aparte creo que esta noción de utilizar Zoom o cualquier otra plataforma para poder impartir un curso, una clase, para poder llegar con nuestros conocimientos a diversas personas,
es muy, es muy noble, es una noción, la verdad, bastante bonita que para mí existe con respecto a la noción de la docencia. Yo llevo la docencia en mí desde muchos años atrás, debido a mi mamá que fue maestra normalista. Me encanta la posibilidad de enseñar, creo que es una de las profesiones más nobles. Y bueno, y empecé precisamente a darme cuenta de que pues era necesario también empezar a buscar formas de comunicar lo que sé y al mismo tiempo formas de poder tener una forma de vida. Y así surgió un primer curso que fue sobre nuevo periodismo y novela de no ficción, que eso es un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, me atrae. Y luego hice otro sobre novela policíaca mexicana, que también he abordado incluso en un libro mío que es el neopolicial mexicano. Funcionaron bien, con mucha aceptación, pero también me pedían hacer algo que no fuera tan teórico y algo más práctico para personas que quisieran escribir. Entonces me decidí a hacer este curso que tú bien mencionas, que es 12 cuentos para escribir mejor. ¿En qué consiste? Consiste en darles a los participantes 12 cuentos de diversos autores, entre ellos apenas estamos viendo, por ejemplo, a Carson McCullers y Ernest Hemingway. Vamos a ver otro más de Mario Delgado y Paraín, que es un excelente autor de origen uruguayo, también de Raymond Carver, de Amparo Dávila, de Clarice Lispector, también de muchos otros autores que nos otorgan esa especie de mecanismo que existe en sus cuentos y que nos puede enseñar a nosotros a escribir mejor. ¿A qué me refiero con escribir mejor? A que aquí vamos a plantear cuáles son los elementos propios de la narrativa. Cuando nosotros siempre decimos, sí, nos encanta escribir o quisiéramos escribir, lo hacemos de una manera como natural porque hemos leído, porque más o menos sabemos cómo es. Pero creo que el curso lo que quiere es decir, a ver, estos son los elementos narrativos que van a permitir que tú tengas un mayor equilibrio en cuanto a tu manera de narrar lo que estés contando. Más aparte algunos elementos que tienen que ver con uso de adjetivos, uso de gerundios, etcétera. Pero los cuentos nos van a servir para esto. Ya tuvimos una primera sesión y la verdad están muy a gusto, es lo que siento. Se pusieron a escribir ya, les he dejado tarea, ahí mismo en el curso escribieron ya algunas narraciones y estoy fascinado porque me gusta mucho precisamente cómo se da la creatividad entre los participantes. Y hay quien escribe mejor y hay quien escribe no tan mejor, pero me encanta el entusiasmo. Hay una verdadera inclinación por contar historias y eso me gusta mucho. En cuanto a mis proyectos, está por ahí el hacer una cooperación con una psicoanalista y hacer precisamente algo que tenga que ver psicoanálisis y literatura y juntar nuestros campos de expertise, de disciplinas para poder lograr esto. Y seguramente voy a hacer otro que tenga que ver con el tema amor y literatura. Eso creo que puede ser. Como verás, pues sigo yo pensando en el tema del amor de muy diversas maneras, aunque el amor me maltrate. También el amor es bonito, el amor es bonito mientras dura, vamos a ponerlo así. Bueno, por último, ¿nos podrías compartir tus redes, por favor? ¿En dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde puede seguir tu trabajo? ¿Dónde puede conseguir tus libros? Todo. Sí, como no. Mira, mis libros ahorita están no están en librerías porque las librerías no están aceptando novedades. Entonces pueden solicitarse, sobre todo las horas furtivas, en la página de la editorial que es www.lectorum.com.mx o también en las páginas de, digamos, las grandes cadenas de librerías en México como Gandhi o Sótano. Ahí se pueden conseguir. Parece que también ya se puede conseguir a través de Amazon y Mercado Libre, pero la verdad no estoy todavía muy seguro. Ahora si a alguien le interesara también contactarme o tener amistad a través de las redes sociales, nada más tengo dos, que es Twitter, es Maur39 Carrera y Facebook como Mauricio Carrera. Les proporciono también un correo electrónico que es maur39@hotmail.com. Ahí me pueden localizar. Bueno, Mauricio, por último, me gustaría hacer un juego
Yo traigo 5 palabras y me gustaría que tú, a bote pronto, contestes lo primero que se te venga a la mente. Tú me dices cuando estés listo. Ya. La primera palabra, mujeres. Deliciosas. Cantina. La extraño. Dominó. La vida. París. Educación sentimental. Gobierno. Desconfianza. Vuelvo a la belleza amarga en las carniceras rodillas, a mi soledad tan mía, tan de mármol, tan impecable, a mi organigrama de fracasos tan previsibles, a mi clemente sonrisa cuando falta la luz. No había nada cuando desnuda que no supieran mis manos. Abundaba la erótica querencia, acaso lo único cierto de ese anhelo indivisible de juntar nuestros huecos, nuestra alegría y fatalidad de ser muchas cosas y ninguna. No te tengo, nunca te tuve. El universo nunca bastó para los dos. Hubo suficientes palabras, pero fue más el moho, el tronco tirado, el no. Me quitarás de encima y me ofrecerás olvido. Lo supe siempre, el amor mata. Su secreto es el deseo, la canción oportuna, las miradas que emparejan el alma, pero su guerra es oblicua, una cárcel, del polvo un truco más. Y ahora, el escritor Mauricio Carrera nos presentará 3 de sus joyas de su casa desde su cocina. Hola, bueno, pues una de ellas, a propósito de algo que hemos estado platicando a lo largo de esta bonita charla, muchas gracias, es el dominó. Entonces, me encanta jugar dominó, la verdad. El dominó me gusta, casi no me gusta jugar ningún otro juego de mesa. Hace mucho que me abandonó el ajedrez, no conozco el backgammon, me gusta mucho jugar a los naipes, pero más que nada a Texas Hold'em. Todos estos juegos a ratos de los naipes me terminan por aburrir, pero en cambio el dominó me encanta. Entonces, pues sí, vamos a ver qué ficha sale, a ver si no es la mula de 6, pero no es la 6 con la güera, con la blanca. Me gusta mucho el dominó. Creo que en el dominó hay un sentido del azar que siempre me ha gustado. Me gusta mucho hacer rompecabezas y también me encanta hacer rompecabezas, aparte de por el reto de hacerlos, por el azar que implica. Lo mismo sucede con el dominó. Hay un azar a la hora de poder hacer la sopa y mover las fichas y saber que las fichas que nos toquen obedecen a eso, a una coincidencia azarosa. Y esa coincidencia azarosa va a cambiar con cada uno de los juegos. Por supuesto, también es un juego de habilidad, es un juego de números, es un juego de memoria, pero al mismo tiempo también es un juego de amistad. A mí me enseñó a jugar mi papá y desde entonces es un juego que no me abandona y que en verdad, en caso de algún día tener que abandonar el mundo, la vida, extrañaría mucho el dominó y las cantinas donde se juega. Otro objeto que me gusta es este, y claro, es difícil porque cómo escoger 3 objetos que me signifiquen cuando hay tantos en este lugar donde vivo. Me gusta esto porque es una pelea de box al estilo de los juguetes mexicanos hechos de madera de pino. Fue un regalo, no voy a decir el nombre de quien me lo regaló, una mujer muy querida me dio este regalo y tiene una fotografía representando a uno de los peleadores que es Jack London. Es un regalo que me dieron cuando apareció mi libro Un rayo en la oscuridad, Jack London en México, y el otro es una antigua foto mía. Entonces me gusta mucho. A Jack London le gustaba el box, de hecho tiene buenos cuentos sobre el tema del box, entre ellos El Mexicano, famoso, que en el cine mexicano fue llevado a la pantalla con la actuación de Jorge Rivero. Es un buen cuento, un cuento largo, y a Jack London le encantaba el box. A mí no tanto, pero bueno, también estoy dispuesto a ir a ver una buena pelea de box, y entonces ahí nos estamos dando de golpes Jack London y yo, golpes literarios por supuesto.
Me gusta este juguete. Y otro objeto que me encanta es este. Es un casco de fútbol americano que ya tiene ahí muestras de muchas batallas. Este casco lo usé precisamente durante mi última temporada, hace como unos 5 o 6 años. Ya mis aguacatones, 50 y tantos años, me aventé a jugar fútbol americano, golpeando, tacleando. Por supuesto me di cuenta de algo, que me encanta el fútbol americano, que me sigue apasionando, pero también que ya llega uno a una edad en la que los golpes ya no salen tan fácilmente. Si antes un golpe salía en 2, 3 días, pues ahora ya tardaba 15 días en salir, y todavía hay por ahí algunos estragos en mi cuerpo, precisamente de esa última temporada que tuve. Me gusta, los elementos del casco básicos son la barra, que puede diferir en cuanto a su perfil, en cuanto a su hechura, y este que es el barbiquejo, que nos protege de los golpes en las barbillas. Como ustedes pueden ver, pues es un casco que está acolchonado precisamente para que los golpes que uno sufre en la cabeza no hagan tanto mella en nuestro sistema neurológico. Pero me encanta, es un bonito recuerdo de estos años que dediqué a jugar fútbol americano. Tuve la fortuna de llegar a jugar Liga Mayor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui corredor, fui fullback y half, pero empecé desde ligas infantiles, así que pues mi experiencia tiene que ver tanto en la línea defensiva como ofensiva. Fui guard, fui tackle defensivo, fui a la cerrada, pero siempre me gustó el ser corredor. Me encanta ver los partidos de fútbol americano. Sigo, por supuesto, a los Pumas de la universidad, y espero algún día escribir una novela cuyo tema precisamente sea el fútbol americano. Esto fue Hasta la Cocina con Mauricio Carrera.